Si alguna vez sentiste que hagas lo que hagas, siempre estás a una mala racha de volver a cero, este video no es sobre motivación ni sobre pensar en grande. Es sobre algo mucho más incómodo y poderoso: las habilidades ocultas que determinan si una persona se vuelve imparable o reemplazable. La mayoría cree que el éxito depende de talento, suerte o contactos. La ciencia psicológica y psiquiátrica muestra otra cosa: depende de cómo el cerebro integra, combina y reutiliza habilidades bajo presión. Hoy vamos a desmontar una idea peligrosa, la de que tienes que especializarte en solo una cosa, y a reconstruirla con evidencia científica, no para que sepas más, sino para que seas imposible de ignorar. Durante décadas, la psicología del trabajo promovió la hiperespecialización como un ideal. Sin embargo, investigaciones recientes en psicología cognitiva y organizacional muestran que los entornos volátiles castigan a los perfiles rígidos. El cerebro humano no evolucionó para repetir una única tarea durante 40 años, sino para resolver problemas nuevos combinando patrones previos. Estudios sobre aprendizaje transferencial demuestran que las personas que dominan múltiples dominios relacionados desarrollan mayor flexibilidad cognitiva, una capacidad clave para adaptarse a cambios abruptos. Esta flexibilidad no es un rasgo místico, está asociada a la activación coordinada de la corteza prefrontal, dorsolateral y redes ejecutivas que permiten alterar marcos mentales sin colapsar. Aquí aparece el concepto central de este videoensayo: el skills taking o apilamiento de habilidades. No se trata de aprender de todo un poco, sino de construir combinaciones específicas que se potencien entre sí. Desde la neurociencia del aprendizaje sabemos que cuando dos habilidades comparten estructuras cognitivas, por ejemplo, escritura y persuasión o diseño visual y narrativa, el cerebro reutiliza circuitos neuronales, reduciendo el costo de aprendizaje y aumentando la velocidad de ejecución. Esto se llama reutilización neuronal, un principio ampliamente estudiado en neuroplasticidad. En términos simples, cada habilidad nueva bien elegida hace que las anteriores valgan más. La fragilidad de depender de una sola habilidad no es solo económica, es psicológica. La psiquiatría ha estudiado cómo la identidad fusionada a un único rol profesional aumenta el riesgo de ansiedad y depresión cuando ese rol se ve amenazado. Cuando una persona es su trabajo, cualquier cambio externo se vive como una amenaza existencial. En cambio, quienes poseen identidades multifacéticas, sustentadas en varias competencias, muestran mayor resiliencia psicológica, no porque sufran menos, sino porque tienen más opciones internas para reorganizarse. El efecto red del skill stacking también tiene respaldo empírico. En psicología de sistemas complejos se observa que los nodos con más conexiones no solo sobreviven mejor, sino que generan oportunidades emergentes imposibles de predecir. Cada habilidad que sumas no agrega valor de forma lineal, sino que lo multiplica. Un programador que aprende comunicación no suma un poco de valor, accede a roles de liderazgo, consultoría y diseño de producto. Una persona que combina conocimiento técnico con storytelling activa circuitos emocionales en otros, aumentando influencia y capacidad de coordinación social. La influencia desde la psiquiatría social es una de las variables más correlacionadas con acceso a recursos. Aquí hay un error cognitivo frecuente que frena a muchos: creer que si algo te resulta fácil, entonces no vale. La psicología lo llama ceguera por familiaridad. Aquello que tu cerebro procesa con bajo esfuerzo subjetivo suele ser precisamente donde tienes ventaja comparativa. Estudios sobre desempeño experto muestran que los individuos tienden a subestimar sus fortalezas automáticas y sobrevalorar habilidades que le cuestan más, pero que no necesariamente el mercado necesita. El skill taking corrige esto al usar tu habilidad base, eso que haces casi sin pensar, como tronco principal y agregar multiplicadores alrededor. Desde la psiquiatría del comportamiento sabemos que la motivación sostenida depende del refuerzo dopaminérgico, y este se activa más cuando hay progreso visible y variado. Aprender una sola habilidad durante años sin feedback claro agota el sistema motivacional. En cambio, combinar habilidades permite microvictorias frecuentes. Una nueva aplicación, un cruce inesperado, una mejora tangible. Esto mantiene al cerebro en un estado de curiosidad activa, reduciendo burnout y aumentando persistencia. Ser imparable no significa ser el mejor del mundo en algo. Significa ser lo suficientemente bueno en varias cosas clave como para resolver problemas completos, no fragmentos. El mercado no paga por piezas aisladas, paga por soluciones integradas, y la mente humana, según décadas de investigación, está diseñada para integrar. Ignorar eso es luchar contra tu propia biología. Entenderlo es empezar a jugar con ventaja. Llegados aquí, ya entiendes que el skill stacking no es moda ni una jerga de marketing, es un patrón de funcionamiento cognitivo y social que está respaldado por décadas de investigación en psicología cognitiva, neurociencia del aprendizaje y psiquiatría del rendimiento. Pero antes de avanzar con cómo combinar habilidades para volverte imparable, tenemos que entender un principio psicológico profundo. No aprendes habilidades, aprendes estructuras cognitivas. Esto puede sonar esotérico, pero está sustentado empíricamente.
La neurociencia ha demostrado que no es tanto que aprendes, sino cómo tu cerebro organiza esa información en redes interconectadas. Estudios sobre neuroplasticidad y aprendizaje han observado que cuando varias habilidades comparten patrones de pensamiento, por ejemplo, análisis, síntesis, comunicación o simbolización, el cerebro reutiliza y fortalece las mismas redes neuronales. Una revisión de la literatura científica sobre transferencia de aprendizajes en Psychological Bulletin estableció que la transferencia positiva ocurre cuando las habilidades comparten estructuras cognitivas subyacentes, es decir, no aprendes habilidades aisladas, aprendes capacidades que se combinan automáticamente si son complementarias. Ahí está la primera piedra del skill stacking. No sumas habilidades arbitrarias, sumas habilidades que juntas activan más redes cognitivas y te hacen más versátil y más capaz. El rediseño mental, el Brain Asset Network. Imagina tu cerebro como una red. Cada habilidad es un nodo. Más conexiones entre nodos igual más caminos para resolver problemas. Investigación en conectividad cerebral han demostrado que las personas con redes neuronales más densas, como mayor interconexión entre regiones cognitivas, son mejores resolviendo problemas complejos, reteniendo información y adaptándose a nuevas exigencias. Esto se ve reflejado en estudios sobre inteligencia fluida, que miden la capacidad de resolver problemas novedosos, independientes de la información aprendida, y lo que se encuentra una y otra vez es que las personas capaces de integrar múltiples dominios mentales muestran mayor flexibilidad cognitiva. Esta flexibilidad predice mejor desempeño en entornos cambiantes que la especialización rígida. En otras palabras, tu potencial no viene de que tan profundo es un solo túnel, sino de cuántos túneles conectas. La psicología de la demanda del mercado. Ahora piensa esto desde el contexto del mundo real. El mercado laboral y económico de la actualidad no premia solo profundidad técnica, premia resolución de problemas completos. Esto está respaldado por investigación en psicología organizacional que muestra que los profesionales de mayor impacto no son solo especialistas, sino individuos capaces de entender problemas complejos, comunicarlos claramente, proponer soluciones, implementar acciones, medir resultados e iterar rápidamente. Estas no son habilidades aisladas, son sistemas de pensamiento que se refuerzan cuando se combinan. Un ejemplo clínico de aplicación real. Uno de los estudios más citados en psicología del rendimiento demuestra que los directores creativos más exitosos no eran los que mejor diseñaban visualmente, ni los que mejor escribían, ni los que mejor comunicaban por separado. Eran los que hacían las tres cosas a la vez, incluso si no eran expertos en cada una. Lo que marcaba la diferencia era la síntesis, no la especialización. Esto tiene implicancias profundas. La perfección en una sola habilidad no te hace irreemplazable. La combinación efectiva de varias habilidades medianamente bien dominadas, sí. Y esto se alinea con la teoría de habilidades relevantes versus irrelevantes en productividad y emprendimiento. No se trata de saber mucho de todo, se trata de saber lo suficiente de habilidades que se potencian mutuamente. ¿Por qué esto te hace imparable? Cuando combinas habilidades que se refuerzan entre sí, resuelven partes complementarias de un problema y aumentan tu capacidad de producir soluciones completas, entonces pasa algo interesante. No solo te vuelves valioso para un empleador o cliente, te vuelves difícil de reemplazar. La psicología organizacional ha documentado esto en estudios longitudinales sobre empleabilidad. Las personas con perfiles multidisciplinarios compatibles tienen más oportunidad de trabajo, mayor ingresos proyectados, mayor estabilidad profesional, mejor adaptación a recesiones y shocks del mercado, porque cada habilidad es un punto extra de entrada y la combinación es un multiplicador, no suma, multiplica. Lo que la psicología te dice sobre resiliencia cognitiva. La resiliencia mental no es resistencia emocional blanda, es la habilidad de mantener funcionamiento óptimo bajo estrés cognitivo y emocional. La psiquiatría del rendimiento ha mostrado que una red de habilidades diversas y bien balanceada reduce la ansiedad ante tareas desconocidas, mejora la tolerancia a la frustración, incrementa la disposición a tomar riesgos calculados. Esto fue observado tanto en estudios de profesionales como en entrenamiento clínico de adultos jóvenes en transición profesional. Cuando combinas skill stacking con psicología del comportamiento, el ser humano está diseñado para reforzar lo que resulta no solo útil, sino repetido y recompensado. La psicología conductual menciona que la repetición de conductas con refuerzos positivos genera hábitos duraderos, pero no cualquier refuerzo. La repetición debe estar acoplada a resultados reales, clientes, ingresos, proyectos y problemas resueltos. Esto crea un círculo vicioso. Habilidad, aplicación, retroalimentación, ajuste, mejora, resultado, refuerzo y hábito. Y así no solo aprendes habilidades, las transformas en sistemas productivos que te definen. Esto no es sobre acumular certificados ni sobre acumular cursos, es sobre combinar habilidades relevantes que aumenten tu margen de acción, te hacen adaptable, te hacen capaz de producir soluciones completas y te hacen valioso incluso en mercados impredecibles.
Si tu stack está diseñado correctamente, eres imparable, pero no porque seas perfecto, sino porque eres difícil de predecir y aún más difícil de reemplazar. Hasta ahora entendimos algo clave. El skill stacking funciona porque respeta cómo el cerebro aprende, se adapta y genera valor bajo incertidumbre. Pero todavía falta responder la pregunta más importante: ¿qué habilidades elegir y cómo adquirirlas sin perder años ni quemarte mentalmente? Aquí es donde entra la psicología de la toma de decisiones, el aprendizaje acelerado y la psiquiatría del rendimiento. Uno de los mayores errores cognitivos es confundir interés con estrategia. La investigación en psicología motivacional muestra que el interés inicial no predice persistencia ni resultados. Lo que sí lo hace es la percepción de utilidad combinada con progreso visible. Por eso las habilidades ocultas que te vuelven imparable no son necesariamente las más glamorosas, sino las que desbloquean acción, influencia y transferencia inmediata. Desde la psicología cognitiva se sabe que el cerebro aprende más rápido cuando el conocimiento se aplica bajo presión real. Este fenómeno se llama aprendizaje situado. Aprender algo en abstracto activa zonas distintas a aprenderlo mientras resuelves un problema real. Por eso leer 10 libros sin ejecutar produce una ilusión de competencia, mientras que vender, escribir, hablar o negociar en situaciones reales reorganiza profundamente las redes neuronales. Aquí entra el principio del 80-20, ampliamente validado en estudios sobre eficiencia cognitiva y rendimiento. El 20% de los componentes de una habilidad produce el 80% de los resultados funcionales. En escritura, por ejemplo, no necesitas dominar literatura avanzada, necesitas entender estructura, claridad y persuasión. En ventas no necesitas carisma extremo, necesitas escuchar, manejar objeciones y cerrar. En comunicación no necesitas retórica perfecta, necesitas coherencia emocional y claridad. La psiquiatría del aprendizaje adulto muestra que intentar dominar una habilidad antes de usarla aumenta ansiedad y postergación. El cerebro interpreta la perfección como una amenaza constante, activando circuitos de evitación. En cambio, la acción imperfecta genera dopamina por avance, no por validación externa. Esto es clave. La dopamina no se activa por soñar, se activa por avanzar. Cuando hablamos de habilidades ocultas, hablamos de habilidades transversales, no técnicas aisladas. Escritura, ventas, storytelling, comunicación oral, negociación, pensamiento estratégico, uso de herramientas digitales. Estas habilidades activan múltiples dominios cognitivos a la vez: lenguaje, emoción, planificación y teoría de la mente. Por eso son tan poderosas. No dependen de una industria específica, se transfieren. La psicología social aporta algo más inquietante. Las personas no ascienden solo por competencia técnica, sino por percepción de valor. Estudios clásicos y modernos muestran que quienes saben comunicar, narrar y vender ideas son percibidos como más competentes, incluso cuando su nivel técnico es similar. No es manipulación, es como el cerebro humano evalúa jerarquías y confianza. Ignorar esto no te hace puro, te hace invisible. En este punto aparece la sinergia. La sinergia no es mística, es matemática y psicología. Dos habilidades bien combinadas no suman 1 más 1, producen un tercer efecto emergente. La psicología de sistemas complejos lo llama propiedades emergentes, capacidades que no existen en los elementos individuales pero sí en el conjunto. Escritura más psicología igual persuasión, psicología más oratoria igual influencia, influencia más sistemas digitales igual escala. Por eso los skill stackers son impredecibles, no entran en categorías claras y el cerebro humano, frente a lo difícil de clasificar, tiende a asignar más valor. Esto está estudiado en heurísticas de evaluación social. Lo raro pero funcional se percibe como premium. Lo común y lo fácilmente reemplazable se devalúa rápido. Ahora bien, esto funciona si hay aplicación rápida. Las investigaciones sobre memoria y aprendizaje muestran que si no aplicas una habilidad en las primeras semanas, la curva de olvido se dispara. Aprender sin usar es casi equivalente a no aprender. Por eso las personas imparables no esperan a sentirse listas. Ejecutan, fallan y ajustan. Cada error no es una caída moral, es información, y el cerebro aprende más errores que de aciertos automáticos. En psiquiatría del alto rendimiento se observa algo interesante. Los individuos más resilientes no evitan el error, lo incorporan como parte del sistema. No se identifican con el fallo, lo registran, lo analizan y continúan. Esto reduce la carga emocional negativa y permite continuidad. El skill stacking bien aplicado crea justamente eso, continuidad bajo incertidumbre. Cuando empiezas a combinar habilidades, ocurre otro efecto poco mencionado: cambia tu identidad. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que produce. La psicología de la identidad muestra que la conducta repetida redefine la autoimagen y la autoimagen redefine la conducta. Es un bucle. Cada proyecto entregado, cada habilidad aplicada, refuerza la narrativa interna de capacidad, y esa narrativa, a su vez, aumenta el rango de acciones que te animas a tomar. Aquí se empieza a construir algo más grande, no solo un perfil profesional, sino un sistema personal de valor, un sistema que no depende de una plataforma, un jefe o una tendencia, un sistema que puede mutuar.
que puede absorber golpes, que se fortalece con el cambio. Eso, en términos psicológicos y prácticos, es ser imparable. Llegados a este punto, ya es evidente que el verdadero poder de las habilidades ocultas no está solo en aprenderlas, sino en cómo se organizan, cómo se sostienen y cómo evolucionan en el tiempo. Aquí entramos en el terreno de la antifragilidad psicológica y cognitiva, no solo resistir el caos, sino crecer gracias a él. Desde la psicología clínica y la psiquiatría moderna se sabe que los sistemas mentales más frágiles son los rígidos, la rigidez cognitiva. Pensar que solo hay una forma correcta de hacer las cosas, una carrera válida, una identidad fija, está asociada con mayor ansiedad, depresión y colapso frente al cambio. En contraste, los individuos con estructuras mentales flexibles muestran mayor resiliencia, mejor regulación emocional y capacidad de adaptación. El skill stacking, bien entendido, es una estrategia clínica contra la fragilidad identitaria. Cuando dependes de una sola habilidad, una sola fuente de ingreso o una sola narrativa sobre quién eres, cualquier golpe amenaza tu identidad completa. El cerebro lo vive como una amenaza existencial, pero cuando tu valor está distribuido en múltiples habilidades conectadas, el impacto de una pérdida es amortiguado. No desapareces, reconfiguras. Esto reduce el estrés crónico y mejora la toma de decisiones bajo presión. Aquí aparece el concepto de antifragilidad aplicado a la mente. No se trata de aguantar, sino de usar el error, el fracaso y la incertidumbre como información valiosa. Estudios sobre aprendizaje adaptativo muestran que los sistemas que incorporan feedback negativo de forma estructurada mejoran más rápido que los que solo buscan validación positiva. El skill stacker no evita el error, lo espera, lo mide y lo convierte en ajuste fino. Para que esto funcione necesitas algo más que habilidades sueltas, necesitas sistema. El cerebro humano se fatiga cuando todo depende de fuerza de voluntad. Por eso los individuos imparables no externalizan procesos, utilizan listas, plantillas, rutinas, calendarios y automatizaciones, no porque sean obsesivos, sino porque entienden que la energía mental es limitada. La psiquiatría del rendimiento es clara: reducir decisiones tribales libera recursos cognitivos para lo estratégico. Y aquí entra la construcción del llamado imperio digital personal. No es un concepto grandilocuente, es una estructura funcional. Tus habilidades se organizan en capas: núcleo, soporte y exploración. El núcleo es lo que ya sabes hacer bien y genera valor. El soporte amplifica ese núcleo: comunicación, ventas, sistemas y tecnología. La exploración te mantiene adaptable: nuevas herramientas, nuevas plataformas, nuevas combinaciones. Este equilibrio evita tanto el estancamiento como la dispersión. Otro punto crítico es la diversificación de ingresos y contextos. La psiquiatría económica muestra que la incertidumbre financiera sostenida deteriora la salud mental, no por ambición, sino por seguridad psicológica. El skill stacking permite crear múltiples vías de valor: servicios, producto, contenido, consultoría, colaboración. No todas tienen que funcionar al mismo tiempo. Lo importante es que existan como opciones reales. La opción reduce ansiedad incluso si no se usa. También está el factor social. Las habilidades ocultas no solo te vuelven competente, te vuelven difícil de encasillar. Y eso cambia cómo las personas interactúan contigo. Estudios en psicología social muestran que las personas con perfiles híbridos, técnicos más comunicaciones, creativos más analíticos, suelen ser percibidas como líderes naturales. No porque dominen todo, sino porque conectan mundos. El cerebro humano valora a quienes traducen complejidad en acción. Ahora bien, nada de esto se sostiene sin hábitos psicológicos de largo plazo. Las personas imparables no viven motivadas, viven alineadas. La alineación es estructural. Esto implica revisiones periódicas, auditorías personales. Cada cierto tiempo pregúntate: ¿qué habilidades siguen multiplicando mi valor? ¿Cuáles ya no? ¿Qué combinación nueva empieza a emerger? Este proceso mantiene el sistema vivo. También implica una relación distinta con el fracaso. Desde la psiquiatría se observa que quienes desarrollan una narrativa funcional del error, esto es información, no identidad, presentan menor rumiación y mayor persistencia. El skill stacker no dramatiza el fallo, lo documenta, aprende y sigue. Esto no es frialdad emocional, es madurez cognitiva. Y llegados al punto final, ser imparable no es ir rápido, es no quedar fuera del juego. No depender de una sola carta, no quedar obsoleto cuando cambia la tecnología, el mercado o la cultura. Ser alguien que siempre puede aprender, combinar y ejecutar. Alguien que no entra en pánico cuando el mapa cambia porque sabe construir caminos mientras avanza. Las habilidades ocultas no son secretas porque nadie las conozca, son ocultas porque la mayoría no las integra, no las practica bajo presión real y no las convierte en sistema, pero cuando lo haces ocurre algo profundo. Dejas de competir por puestos y empiezas a crear espacios. Dejas de esperar estabilidad externa y construyes estabilidad interna. Y ahí aparece la verdadera imbatibilidad, no como arrogancia, sino como calma. Como la certeza silenciosa de que pase lo que pase, tienes con qué responder, porque tu valor no está en una etiqueta, sino en una red viva de habilidades que evolucionan contigo. Este es el punto donde el juego cambia,
donde ya no dependes de permiso, tendencia o suerte, donde entiendes que el futuro no se predice, se estaquea.